Fa 23 anys el projecte Trèvol va néixer. Fa 25 anys més 3 anys que vam començar a obrir portes, a creure que si podem treballar compartint un lloc de feina amb tots i totes, decidir en què gastar els diners, poder tindre amics i amigues i compartir espais amb ells, amb tots i totes, tindre parella, família, somiar en un projecte de vida, anar fent-ho, realitzant poc a poc, amb esforç i ajuda, si ho sabem com tots i totes, la fi. 25 estrès que el primer de les nostres famílies, pares, mares, germans, germanes, i després tècnics i tècniques, polítics, empresaris, qualsevol persona de la vall, d'Albaida, més enllà, creuen en nosaltres. Que si ens doneu suport, podem aplegar a la fi del món. Que creguem que som ciutadans, veïns i veïnes vostres, amb els mateixos drets i obligacions que tots i totes. Que som només, perquè els propers 25 anys totes les persones que no tenen la veu la tinguen i que les persones amb discapacitat tinguen un trèvol per a poder aplegar més enllà del que mai havíem somiat. Gràcies. Estoy aquí para dar las gracias. Dar las gracias a las personas que, habiendo dedicado su trabajo al trébol, ya se han jubilado. Han dado una parte importante de su tiempo, implicándose de continua y con perseverancia en este espacio común que todos llamamos sencillamente trébol. Gracias porque durante muchos años nos habéis acompañado, ayudado, excusado, querido y sobre todo apoyado para que tuviéramos más y mejores oportunidades. Muchas gracias a Alfredo Sánchez como formador, Pilar García, que estuvo en la vivienda, Luis García, que era el responsable de la área laboral. Gràcies a toca participar de les nostres vides. Hola, soy Amparo de Ayala de Malferi. Lo normal es que siempre tengamos que dar las gracias a nuestros padres y madres por todo lo que recibimos hoy. También vamos a hacerlo. Hoy queremos especialmente dar las gracias a aquellos padres y madres, padres y madres que desde la asociación Trébol han estado cuidándonos casi 20 años y algo más. Años. De esta familia que es el Trébol. Gracias por estar todos estos años ahí. Hablamos de Rafa Úbeda, Paco Martínez, Milan Sánchez y Paco Pérez, el más antiguo. Gràcies per haver fet de esta família el Trébol.
que coger la botellita o ya la hemos dado. No. Luego. Seguimos. Hola, María José. Hola, soy María José de Cuatetonda. Ahora nos toca dar las gracias a aquellas personas que nos han ayudado porque sí, porque le ha parecido bien y además llegan haciéndolo muchos años. Podríamos decir que algunas desde el final del siglo pasado, apostando por el trébol y por las personas que lo formamos. En la consellería, al principio, ante la justicia o desde su empresa, cuando ha hecho falta y donde ha hecho falta siempre, que se le ha pedido ayuda y a veces incluso sin pedirla, podrían haber mirado hacia otro lado como hacen muchas personas ante los problemas de la discapacidad, pero no lo hicieron. Hablamos de Manuel Tabanera, Antonio Vidal, José Luis Toro Mico de la Asociación de Samí del proyecto Trébol, Esperanza Jimeno, nuestra maestra de la EPA, y Javier Félix de Plastiquén. Gracias por acompañarnos en este viaje. Yo soy Rotinel. Soy Mary Carmen. Desde hace unos años hay bastantes personas, la mayoría mujeres, que dedican su tiempo a ayudar al trébol, haciendo manualidades para la venta o como voluntarias de la tienda y en la nave, y algunas las dos cosas. Han sido muchas personas las que a lo largo de estos 8 años que llevamos con estos proyectos han estado ayudándonos de manera desinteresada. Queremos dar las gracias a todas ellas, a las que han estado en algún momento y por supuesto a las que continúan haciendo posible, aunque no lo parezca, que uno de los proyectos más difíciles del trébol continúe. Y de entre todas esas personas queremos destacar a Félix Chaquet, el padre de nuestro amigo Iván Chaquet, que ha estado siempre desde el principio en los momentos más duros y siempre dispuesto a colaborar para que este proyecto saliera adelante. A totes i tots, moltes gràcies per la vostra col·laboració. Hola, soy David Ontiñán. 28 años dan para mucho. Y son muchas las entidades que nos han acompañado en este recorrido, sin las cuales el trébol no sería lo que es. Coeval y Ateval, que sobre todo en los primeros años nos permitieron abrir el camino hacia las empresas de la Valla de Loira y que nos han ayudado a consolidar frente a la Consellería de Empleo nuestra voluntad de hacer empleo con apoyo. Empresas ordinarias para personas con discapacidades graves, pero también la Fundación del Santo Hospital, cuya colaboración con nosotros nos ha permitido poner en el sistema de viviendas autosostenibles, que es un camino que hemos abierto para la vida independiente de muchas personas. Por supuesto, el Instituto de Integración de la Comunidad de Salamanca,
que desde 2002 nos ha acompañado y con el que hemos compartido a lo largo de estos años investigación, eventos y formación. Y por supuesto Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha estado con el Trébol desde el principio. Gracias a ella se puso en marcha el programa de ocio y la vivienda tutelada, asumiendo su equipamiento y una contribución anual para el gasto corriente de mantenimiento. Fue el patrocinador más importante que tuvieron en el Simposio Internacional de Empleo con apoyo y nos ha acompañado en numerosas jornadas y numerosos eventos. A Ali Bitun, que siempre está dispuesto a colaborar en todo lo que le pedimos, y a la plena inclusión que nos acogió para caminar con nosotros. Muchísimas gracias por estar ahí. Hola, bona nit. Soc Paco Vella de Bocairent. Yo también voy a dar las gracias en nombre de todos mis compañeros y compañeras a Rotary Club Ontinyent. Un club de personas solidarias, comprometidas y siempre pendientes de las situaciones que necesitan de ayuda en esta sociedad, que parece que tiene tiempo para los demás. Gracias por todos los proyectos en estos que habéis participado con nosotros. Algunos para ayudar a una persona en concreto, otros para hacer más fácil que el Trébol alcanzará sus objetivos. Y gracias por haber aceptado ser parte del Trébol a través de la Fundación del Trébol. Muchas gracias a cada una de las personas que Muchas gracias a cada una de las personas que formé el Rotary Club Ontinyent. En 1999 hicimos las primeras jornadas en colaboración con Coeval. Aquella vez, por primera vez, nació una de las frases emblemáticas del Trébol: una oportunidad de trabajo, un proyecto de vida. En diferentes ocasiones hicimos jornadas para las empresas, sobre todo al principio cuando don José Niñerola era presidente de Coeval, al que con tanto cariño queremos recordar. Jornadas que hacíamos para comunicar que nuestras posibilidades de desempeñar un puesto de trabajo que se nos adapte son muy reales. Después de estos 25 más 3, cerca de 800 contratos a través de 255 empresas lo confirman. Han sido los empresarios y personal directivo de las empresas de la Vall d'Albaida, hombres y mujeres, que desde su papel en sus empresas han creído en nosotros y han hecho posible que el Trébol hoy sea lo que es. Queremos darles las gracias sin excepción y pedirles que sigan creyendo y dando oportunidades. Y no olviden que sin su labor no es posible que haya una oportunidad de trabajo que facilite un proyecto de vida. Gràcies per fer possible el treball amb suport. Hola, buenas noches. Soy Miguel de Alcoy. Nadie puede integrarse en un grupo de personas si esas personas no lo acogen. Por eso vamos a dar las gracias ahora a todos y a esas personas que han abierto las puertas de sus casas, de su tiempo y de su trabajo cotidiano para caminar con nosotros. Nosotros les llamamos los apoyos naturales. Los apoyos naturales son aquellas personas que están en el lugar natural donde se vive, donde se trabaja y donde se estudia, en las tiendas, en las instituciones públicas. Sois compañeras de trabajo, vecinos, trabajadoras de los supermercados, en las tiendas, en los empleados públicos.
y para nosotros y nosotras una ayuda impecable. Sois los que verdaderamente hacéis posible y garantizáis la inclusión de las personas, de todas las personas y no solo de las que tenemos más limitaciones. Esto es igual para todos. Todos necesitamos que nos acojan y que nos orienten o nos enseñen cuando empezamos algo para nosotros y para nosotras. Tiene un valor especial porque necesitamos más su ayuda. Ahora se arma un poco de lío porque sois muchísimos y todos nosotros acompañados del personal técnico os vamos a llevar un detalle para que podáis compartirlo con vuestras familias y amistades, porque así compartiendo es como cabemos en este mundo. Moltes gràcies a tots. Hola, em dic Cristian i soc d'Ontinyent. Por último, vamos a hacer mención a los que han hecho posible el sostenimiento del proyecto Trébol, año tras año, sobre todo en los años más difíciles, en los que la financiación de la Consellería se ha visto muy recortada, poniendo en peligro todo el trabajo de muchos años. Estamos hablando de los ayuntamientos de la comarca, de la Vall Albaida, reunidos en la Mancomunitat. Es la Mancomunitat de Municipios de la Vall Albaida, en que la ha asegurado la supervivencia económica al Trébol, permitiendo que todos los pueblos, no solo los más grandes, puedan contar con un servicio como el Trébol y dando a las familias el respaldo que necesitaban para asegurar a sus hijos y hijas un futuro de integración e inclusión en la mancomunidad. Desde aquí queremos dar las gracias a la Mancomunitat, a todos los presidentes que han ido asumiendo esta responsabilidad, en las personas de Vicent Gomar, el actual presidente, y también a todos los pueblos, en las personas de sus alcaldes y alcaldesas. Moltes gràcies.